Buenos días, 9 de la mañana hora española de Levante y vamos a grabar un nuevo podcast hoy en esta ocasión hablando sobre la inflación que está ocurriendo. ¿Por qué ayer los mercados cayeron tanto y tan mal? ¿Por qué el Nasdaq ayer cerró 2,5 por debajo? El S&P un 1 y pico. Arnau, ¿qué está ocurriendo? Bueno, vamos a hablarlo en este podcast, no sin antes comentarte un par de cositas, nada más que vaya a durar más de un minutito. La primera es, como siempre, que, me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogues, contenido gratuito diario sobre bolsa, en historias día a día del mercado y además, operaciones que hago, operaciones que vendo, a veces también publico incluso compras que mando a los clientes de Boring Capital, un montón de contenido 100% gratis. Eso por un lado, que lo comentamos siempre. Y por otro lado, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros individualmente, seas Paco, Pedro, Jaime, Lucía, todos los oyentes de este podcast, porque hoy hemos llegado a 100.000 descargas en conjunto de todas las plataformas, ¿vale? Entre Spotify, Apple Podcasts, etc. 100.000 descargas, 100.000 personas durante algún momento han escuchado el director, han escuchado nuestros análisis, han escuchado mis opiniones, han escuchado mis tonterías, porque a veces alguna tontería se suelta, y no tengo más que palabras de agradecimiento, no sé ni hablar, de verdad, para todos los que en algún momento habéis formado parte de esta aventura. Este podcast lo formé hace 2 o 3 años, no recuerdo, donde, íbamos a hablar sobre desarrollo personal y sobre bolsa, sobre finanzas. Finalmente se ha quedado solo sobre finanzas, aunque el desarrollo personal obviamente me encanta, sigo leyendo muchos libros, ya lo sabéis, los que me seguís en redes, sabéis que soy un loco de la lectura, leo muchísimo, leo hasta mientras voy al baño. Bolsa y finanzas personales, ¿vale? Y desarrollo personal. Finalmente este podcast se quedó sobre finanzas, creo que fue la decisión correcta, porque es mi forma de aportar valor al mundo, es mi forma de compartir mi manera de ver las cosas, mis opiniones acerca de bolsa, mis opiniones acerca de inversiones, conocimiento también que he llegado a adquirir durante todos estos últimos años que he estado en el mundo de la inversión, y creo que el podcast, el formato audio, creo que es el mejor para mí mismo, ya que creo que es de la forma en la cual mejor me expreso. Al final me encanta hablar y si es de algo que me gusta y me apasiona tanto como los mercados, mejor. Entonces, gracias a todos por estar ahí durante estos 2-3 últimos años y espero que sigáis ahí durante los próximos siguientes porque vamos a darle todavía más caña al podcast, el director va a crecer mucho más y ya veréis cómo el podcast va a acabar siendo una de las referencias, sobre todo por la calidad del contenido. Así que dicho esto, muchas gracias de verdad y vamos ya con el episodio de hoy. Hoy vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer en los mercados, que no es algo simplemente que afecte a hoy y ya está, el comentario, no, sino que es algo que puede ir bastante más allá. Y es que ayer abrimos laterales, de hecho algunas posiciones en la cartera y en el mercado estaban bastante verdes, normal, un día lateral. Recordemos que el lunes, es decir, antes de ayer, tuvimos un día de fuerte subida, sobre todo en tecnológicas, chinas, etc. Entonces es normal que después de un día de gran subida, el mercado repose, relaje. Bien, entonces la apertura, ya lo comenté por Instagram, ¿no? Puse, normal que hoy descanse un poquito el mercado. Pero aquello de pasan los minutos y pasaron como 15-20 minutos de la apertura y de repente, ¡pum!, los mercados empiezan a bajar como locos y no dejaron de caer hasta el final de la sesión. Fue una caída, en picado y sostenida, de las peores que pueda haber porque saltan muchos stop loss. De hecho, en Boring Capital nos saltaron 2 stop loss de las 2 únicas posiciones que teníamos en swing trading. Uno era en Molina Healthcare con plusvalías, así que bien, y el otro fue en Costamare con una pérdida del 6,7%. Una lástima porque la verdad es que pintaba muy muy bien, pero es lo que ocurre, ¿no? Cuando hay una noticia, al final el swing trading, el análisis técnico pierde relevancia. Y Arnau, ¿por qué cayeron los mercados ayer? ¿Es algo que tengamos que tener en cuenta para operar durante los próximos días o semanas? Pues la razón fue la siguiente. Y es que un oficial de la Fed, que ahora no recuerdo el nombre, no es Bullard, es uno que ahora va a ser el siguiente Bullard, lo que dijo en una rueda de prensa es que la inflación está aquí para quedarse y cree que la Fed no va a ser capaz, con las medidas que ya ha propuesto, de frenar esta inflación, sino que incluso augura por una reducción más agresiva de balance alrededor de mayo.
Claro, cuando un oficial de la Fed dice algo así, ya estamos acostumbrados, llevamos un año con la misma retórica, en los mercados caen. Pero ¿por qué es tan importante esta noticia? Que quizás no lo era tanto cuando hablaba Bullard o otro tipo de chairmans de la Fed. Bueno, pues esto es debido a que este señor, que, joder, no recuerdo el nombre ahora, además estoy ahora en el salón de mi casa, no lo he apuntado, entonces creo que empieza por B seguro. Pero bueno, lo podéis buscar, si no, ayer en historias lo puse en Instagram, ¿vale? Y en Twitter también lo puse. Bien, pues este señor, hace unos meses, era un fiel defensor de que la inflación era transitoria, era uno del equipo, del team transitoria. Entonces, que alguien así haya cambiado de repente de perspectiva y de bando, por así decirlo, claro, choca muchísimo porque dices, coño, este no es que fuese un pesimista desde el primer momento, sino que antes era muy optimista y de repente ahora dice que no, que esto se va a la mierda, que habrá que tomar acciones más fuertes por parte de la Reserva Federal, que la inflación está demasiado descontrolada y además, y sobre todo esto es muy importante, que van a tener que reducir o que seguramente vayan a tener que reducir balance de forma más agresiva alrededor de mayo. Bien, estas fueron sus declaraciones. Obviamente esto, ¡pum!, desastre en el mercado, caída, bueno, esto es normal. Al final lo que está diciendo es que la inflación está demasiado descontrolada y que las medidas que propuso la Fed en marzo no van a ser suficientes para poder achacarla y sobre todo para poder mantenerla en ese objetivo de 3,5% anual. Bien. Esto es cierto, yo de hecho creo que es cierto, es decir, lo llevamos diciendo en este podcast desde el primer día que salieron, desde marzo, que salió la Fed diciendo que esperaban tener la inflación sobre el 3,5-4% a final de año. Eso es mentira, es imposible y además con la guerra de Ucrania ahora es mucho peor. Y todo el tema de subida de carburantes, etc. O sea, eso es imposible, con eso ya contamos. Bien, lo que ocurre es que lo diga alguien así, que antes era, digamos, muy positivo, que antes ha llegado incluso a defender que la inflación era transitoria, cuando se ha visto que no es así y que era muy poco probable que fuese así, la verdad es que pinta, al menos da una inseguridad bastante fuerte en el mercado. Recordemos que durante la semana que viene tenemos la cifra de la inflación. Durante marzo en Estados Unidos nos podemos esperar un número bastante feo y además habla Jerome Powell, así que veremos a ver qué pasa en esa reunión. Ya sabemos que lo que digan este tipo de representantes de la Fed puede ser más relevante o menos relevante, pero al final no es nada definitivo. El que lo tiene que decir de verdad es el presidente, que es Jerome Powell, después de aprobarlo con la Junta. Entonces, por eso, digamos que son rumores, es decir, no es que vayan a reducir balance de forma más agresiva en mayo, sino que este señor cree que finalmente ocurrirá así. Y ahora vamos con la interpretación, porque esto es lo que ha ocurrido, pero ¿cómo podemos interpretar esto? Y es que ayer en Twitter puse, de hecho, un seguidor, un chico me respondió una cosa muy interesante que yo llegué a pensar y ahora os la comento, ¿no? Esta es la noticia, esto es lo que ha ocurrido, el mercado ha reaccionado de forma negativa como no podía ser de otra forma. Entonces puse el tweet y un chico me respondió, oye Arnau, es hora de vender, afirmándolo, quiero decir, porque fíjate tú, la inflación está disparada en Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos también, el tema de Ucrania, Rusia, la verdad es que no ha favorecido para nada este ambiente tan inflacionario y ahora dice este señor esto. Yo creo que es momento de vender y ya vendremos, ya encontraremos un mejor punto de entrada. Y yo le respondí a este chico que en efecto, yo había pensado eso mismo nada más leer la noticia. O sea, yo leí la noticia y digo, bueno, habrá que empezar a podar posiciones porque posiblemente la semana que viene, con el dato de inflación real y con la conferencia de Powell, pues veamos malas noticias. Pero sí que es cierto que a medida que transcurrió el día y que maduré la idea, dije, ostras, vamos a ver, no es momento de vender ahora. Porque si yo vendiese ahora, o sea, vamos a ver, si realmente la semana que viene fuese a haber unos datos malos y que el mercado se comiese una trompa, es decir, cayese mucho, ¿por qué sale hoy este oficial a decirlo? ¿No? ¿Por qué no se espera a la semana que viene? Y así les da tiempo a los lobbies, a los grandes bancos, a los fondos, a todos estos corruptos a vender sus acciones. Ya sabemos que el mercado está manipulado desde siempre, desde el día 1 hasta el día 1000. Entonces, ¿cuál es la necesidad de sacar hoy esta bomba, digamos, si la semana que viene va a haber una catástrofe con el tema de Powell? Esa es mi pregunta. Y claro, quizás lo que esté ocurriendo, lo que vaya a ocurrir, quizás, no estoy hablando de nada seguro, es lo que he pensado yo. Quizás lo que vaya a ocurrir es lo contrario. No digo que vaya a haber una buena noticia, en absoluto. No digo que Powell de repente vaya a decir, estamos súper bien, vamos a meter estímulos. No lo creo, para nada.
Es más, yo creo que la Fed va a tener que endurecer sus medidas, obviamente, es que esto no se frena. Pero sí que es cierto que lo que creo es que este señor ha salido hoy a dar esta noticia, a decir esto, bueno, ayer, a dar esta bomba para que el mercado entre en pánico, el mercado haya ventas y quizás la semana que viene, por aquello de que se descuentan los escenarios, de nuevo volvamos a ver un velón verde y para arriba. Esto no es nuevo, lo llevamos viendo un año, un año y pico, desde febrero del año pasado, que comenzaron los picos de inflación, llevamos viendo lo mismo. El mercado, una semana antes, 2 semanas antes, se asusta, se caga del dato de inflación, se asusta, se caga de la conferencia de Powell, y luego, cuando el evento sucede, por la teoría del sentimiento contrario, ¡pum!, se da la vuelta. Entonces, no digo que vaya a suceder, en absoluto, si lo supiese, estaría ahora mismo en un yate en Mónaco, y estoy en mi casa, en pijama y sin camiseta. Pero a lo que voy es que creo que es muy extraño y creo que nunca nadie, ningún político, nadie poderoso ha sido benevolente. En plan, oye chicos, vended hoy las acciones que la semana que viene nos vamos a la mierda. Me parece un poco, cuanto menos, sospechoso, ¿vale? Y luego habrá quien dice, oye Arnau, pero es un oficial de la Fed, al final tiene que decir lo que piensa, si es una rueda de prensa, ¿no? Es normal. Bueno, ojalá fuese así, pero realmente todas estas esferas de poder están corruptas. Y no corruptas porque alguien le pague, sino corruptas por sus propios intereses. Recordemos que al menos a día de hoy se siguen pudiendo, los políticos estadounidenses siguen pudiendo operar en el mercado. Sí que es cierto que hay por ahí una ley que quiere regular esto, pero al fin y al cabo están pudiendo operar los congresistas, los políticos y todo este tipo de personas. Entonces, me parece muy utópico, que ojalá, me parece muy utópico pensar que un oficial, por la cara, de repente te va a decir lo que hacer y te va a salvar el culo, cuando no ha pasado nunca. Y llevamos un año y pico exactamente con el mismo patrón de comportamiento. Miedo, escenario, recuperación o rebote. Entonces, es simplemente lo que pienso yo, es mi opinión. Ya veremos en una semana lo que pasa. Obviamente habrá un podcast aquí comentando el dato de inflación, comentaremos lo que podemos hacer y cómo distribuir la cartera. Y obviamente a los clientes de Boring Capital se les dará un informe nada más salga el dato de inflación con lo que hacer, con lo que hacemos y con las decisiones que tomamos. Esto evidentemente. Pero puestos a especular, puestos a pensar lo que va a ocurrir, yo creo que es más probable que veamos estos días que quedan hasta la rueda de prensa de Fed, de Powell y del dato de inflación, que veamos lateralidad incluso bajista y luego cuando sea el evento veamos un rebote. Lleva sucediendo así un año y pico. Tened en cuenta que también... tened en cuenta, quiero decir, notice that, como se dice en español ahora. Perdonad si habéis visto un corte, es que me acaban de llamar a casa. Macho, es que debo ser el único tonto que abra la cartera, entonces siempre me llama a mí. Lo que íbamos comentando, ¿no? Lleva un año y pico ocurriendo exactamente lo mismo, de que cuando llega el escenario, aunque en efecto es negativo, fijaos, hace un mes, en marzo, la Fed anunció que subían los tipos de interés y que iban a hacer reducción de balance. ¿Y qué ocurrió desde entonces? Pues que el mercado ha rebotado un 9%. ¿Por qué? Porque el mercado, ya lo hemos hablado muchas veces, descuenta los escenarios. Entonces, siempre sale alguien, puede ser un chairman de la Fed, puede ser un banquero de inversión importante, puede ser lo que sea, pero siempre sale alguien, hay un patrón, ¿no? Una semana, 2 semanas antes, a anticipar un poco, a meter miedo, para que luego, cuando el escenario sucede, normalmente hay abre el mercado de forma bajista y luego hay una vela verde y se queda el mercado al alza. Entonces, no sé lo que va a ocurrir, de verdad, no lo sé, pero vamos, mi apuesta, si me ponen una pistola en la sien, yo diría que ocurre lo siguiente. Lo que he dicho, ¿no? Durante estos días, hasta que ocurra el escenario, hasta que Powell hable y hasta que salga el dato de inflación, vamos a ver lateralidad, volatilidad e incluso un poquito de mercado bajista. Cuando ocurra el escenario, vamos a abrir ese día negativo y vamos a cerrar con velón verde. Esa es mi apuesta. Ahora bien, que sea mi apuesta no significa que vaya a operar en consonancia de eso. Seguramente no toquemos nada en Boring Capital, ni en mi cartera, no voy a tocar nada hasta que ocurra. Al final yo puedo un poco intentar anticipar lo que va a ocurrir, pero tampoco estoy para hacer gambling, tampoco estoy para apostar. Lo he dicho 1000 veces, si queréis apostar, id a la ruleta, id al casino, que os dan bebida gratis al menos, y si perdéis, coño, pues tenéis un vino de 60 euros o 100 o lo que os hayáis gastado en las tragaperras. Entonces nada más por mi parte, espero que te haya gustado el podcast, te haya servido, espero también que haya quedado clara un poquito mi posición, mi idea, al menos en bolsa lo que he aprendido durante los últimos 5 o 6 años es que hay que tener un pensamiento enrevesado, hay que ser un poco pícaro, hay que ir a darle la vuelta, porque a veces lo más sencillo que te han masticado normalmente es el caballo de Troya que quieren que te comas.
Nada más por mi parte, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.